www.visiondeldeporte.com. Bueno, pues para los cubanos que me preguntan, que me han preguntado porque vieron que en los videitos que subí ayer y en el post, el artículo que escribí el otro día ahí al respecto de por qué comenzó a gustarme a mí el béisbol, me han preguntado mucho, pues, la gente quiere saber del maestro, de Juan Castro. Para mí es un privilegio tener aquí conmigo trabajando a Juan Castro. Todos los cubanos saben que, bueno, que si no fue el catcher más elegante, más completo que tuvo el béisbol cubano, por lo menos enseñó a quien se compara con él, quienes la mayoría de los aficionados lo comparan. Yo creo que las comparaciones no son fieles porque son épocas diferentes. Juanito, que echaba con una mascota de inferior calidad, por ejemplo, Ariel Pestano, los lanzadores eran diferentes, inclusive hasta el ángulo de salida de la bola en el repertorio de los lanzadores de una época a otra hasta debe de haber variado. Se ha cambiado, sí. Entonces, pues nada, aquí tengo a Juanito y ahí que nos cuentes cómo te sientes. No, me siento bien y muy contento de estar aquí contigo. He visto tu trabajo que estás haciendo en las redes sociales. Pienso que es un gran trabajo y bueno, aquí estoy contigo aquí a hacer un buen trabajo aquí en Tijuana para ver si salen algunos muchachos de aquí de Tijuana. Ajá. Esperemos eso. Yo he visto todo el trabajo ese que tú has hecho en las redes sociales, muy importante. Muy pocas personas conocen de ese trabajo, o sea, de cómo se debe trabajar, tanto la ofensiva como la defensiva. Y yo pienso que tú lo estás haciendo muy bien y pienso que la gente tiene que coger el ejemplo ese de tu trabajo que estás haciendo aquí en Tijuana. Manito, y cuéntanos un poco ahí, porque el otro día me estaban hablando de cosas interesantes que a muchas personas ahí le van a resultar atractivos, ¿no? Me decías tú, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, cuando estábamos hablando ahí de cositas un poquito más profundas, que no podías colocar tu pierna derecha para recibir la curva Julio Romero, por ejemplo, que igual de la misma manera para recibir un tenedor de Rogelio. Hablábamos de las mascotas, que eran mascotas en tu época muy malas. Hablábamos de los conteos en los tiros en la base, que los pitchers que tú, o sea, que normalmente tú le trabajabas eran pitchers de muchos recursos. Entonces, pues, no es lo mismo tirar la segunda con un tenedor de Rogelio, con una curva de Julio Romero, con un tenedor de Felipino, que con una recta, digamos, de Rogelio Rivera, un ejemplo, ¿no? Háblanos un poquito ahí al respecto. Ahí. No, con respecto a las mascotas, indudablemente que los medios actualmente son mucho mejor. Yo antiguamente que echaba con un par de rodilleras vato, que la mitad de la rodilla me quedaba afuera. Cada vez que me daban un trifado, ya tú sabes. ¿Y cómo es la cosa que la mascota tenía que meterla dentro de un tanque de agua? La mascota vato esa que era muy dura y entonces había veces que se me rompía y entonces me mandaban a buscar una mascota de Río de La Habana y cuando llegaba tenía que meterla entre un tanque de agua para que poderla moldar un poquito porque si no, no podía recibir. Y aparte de eso, mira, ahí hay 32 puntos. 32 puntos acá en la mano de recibirle a los animales esos, los pitchers de esa época, que todos eran, la mayoría más de 95 millas. Más de 90 millas. y pico millas, sí. Sí, todos eran pitchers veloces, además con aquellas mascotas muy malas. Y como te decía, yo tuve la posibilidad de hacer variaciones en esa posición, porque yo le decía al instructor Juan Enalo en el equipo nacional, ya cuando entramos en el equipo nacional, de que todos los lanzadores no se les recibía igual, ni a todos los lanzadores se les podía bloquear igual la bola, porque la bola 3/4 laterales no se podía recibir de la misma forma que cuando el lanzamiento, el rompimiento por encima del brazo. Y muchas cositas de esas que yo traté de llevarlo, y después ese señor le empezó, cuando aquello estábamos Alberto Martínez, estábamos Medina, habíamos un grupo de receptores ahí que dijo que él después planteó de que había que hacer lo que yo hacía. Al principio me busqué problemas con él, porque decía que no era así. Y entonces yo le demostré a él que los lanzamientos laterales no se podían fitear igual que por encima del brazo. Ajá. El otro día estábamos conversando y me decías, la gente habla del tenedor de Rogelio. Sin embargo, la gente no sabe que Felipino tenía un tenedor tan temible, tan desarrollado como el de Rogelio. Sí, yo tuve la posibilidad de echarle a Felipino también.
muchacho que tenía por encima de 90 millas tirada y tenía un tenedor tanto como igual el de Roel. Sí, Se le movía mucho la bola. Sí. Y prácticamente fue la pelota porque quiso. Sí, estando en el equipo nacional, siendo el tercer abridor, entre los muy buenos pitchers que había en aquella época, como Vinén, como el Carrero y todos los pitchers de Pinar del Río, él llegó a estar entre los 3 primeros abridores del equipo nacional. Pero después se embulló y se fue para la Marina Mercante y no volvió a pichar. Y entonces así, después volvió y se mantuvo con el equipo Pinar del Río después durante muchos años. Pero pienso que era un gran lanzador, Nosotros tuvimos muy buenos lanzadores. El caso de Rogelio, Julio Romero, Felipino, Guerra, Oliva. Teníamos muy buenos lanzadores. Después vino Faustino, Ajete, después vino Lazo, Contreras, todos esos muchachos ahí que Pinar del Río siempre ha tenido una cantera buena de lanzadores. ¿Cuál era el pitcher que más difícil se te hacía trabajar? Bueno, en el equipo Pinar del Río, va bien Julio Romero, porque Julio tenía varios ángulos de salida del lanzamiento, ¿no? Él tenía un lanzamiento que lo tiraba en sinque por dentro del bateador, que era un cuchillo que se me hacía difícil cuando el lanzamiento era sobre todo pegado, porque todos los catches, el instinto de conservación de los catches, huirle a la bola, porque le va a dar el bateador y eso se te aleja, o sea, tú te alejas de la bola. Y había veces que se me hacía un poquito incómodo, pero bueno, ahí tirábamos. Y tenía una buena curva también. Sí, por encima del brazo y por el lado del brazo. Sí, tenía un buen pitch. Un pitch para mí, uno de los 5 mejores pitches que ha dado Cuba. Pero sí, discutiblemente. Lo que sucede es que tuvo problemas en los meniscos. No, y además Julio Romero pichó con un equipo malo en Pinar del Río, que habíamos 2 equipos. Sí. Que en aquella época Forestal era el equipo escuela y Veguero, que era el equipo fuerte de nosotros, que más campeonatos ganaba. Y entonces a Julio lo utilizaban más bien como maestro de ese equipo, y así todo está entre los 5 mejores pitchers de Cuba, estando con Forestales. Si llega a pichar con Veguero, sí, hubiera estado entre los 2 primeros pitchers de Cuba. Fácilmente. Fácilmente. Ahora, Juanito, déjame hacerte una pregunta. En el béisbol, sobre todo en el béisbol de Grandes Ligas, hay una diferencia, yo creo que hay una diferencia bastante sustancial con respecto a los conteos de los bateadores y la seña de los receptores. Por ejemplo, es muy raro que en el béisbol de Grandes Ligas, en el béisbol profesional, en 3 y 2, un catcher pida curva. Es muy difícil, la mayoría. ¿Qué es lo que pasa en el béisbol profesional en Grandes Ligas? Los lanzadores se cuidan mucho. No es menos cierto que cuando tú utilizas mucho los lanzamientos de rompimiento, tiendes a tener problemas en el codo. Y entonces los lanzadores, para durar más, lo que hacen es tirar más recta que el rompimiento para cuidarse más. Como son contratos, hay veces que, bueno, es mejor que me metan, pero no se me echa a perder el brazo. ¿Qué tú crees en ese conteo específico 3 y 2? Por ejemplo, se nos decía en Cuba que la curva, en 3 y 2 se le manda al bateador, el bateador sabe que tiene que tirarle, hacerle swing a todo lo que se parezca, a lo que esté en zona. La curva es un lanzamiento que pasa por la zona y se abre o se cae. Claro, pero ¿por qué el Duque Hernández tiene tantos resultados en Cuba, aquí en Grandes Ligas? El Duque tiraba todos los lanzamientos de rompimiento, lo mismo te lo tiraba por al lado 3/4 que por encima del brazo, y lo mismo lo tiraba en cualquier conteo, lo tiraba, cuando estaba por encima del conteo lo tiraba en bola, y cuando él estaba por encima del conteo lo tiraba, cuando estaba por abajo del conteo lo tiraba en strike. Pero siempre dominó un lanzamiento de rompimiento. En ese conteo. En cualquier conteo. El Duque tiraba la curva, el rompimiento en cualquier conteo, por eso triunfó. Yo creo que el Duque ha sido uno de los pitchers cubanos, para mí, el pitcher cubano de más resultados aquí en las Grandes Ligas. Sí, sin duda. Ahora bien, de los lanzadores que a ti te tocó recibirle, que estamos hablando de la época dorada del béisbol cubano, donde, por ejemplo, de 7 lanzadores que integraban el equipo Cuba, yo creo que los 7, o para no ser absoluto, 6 fácilmente tiraban por encima de las 95 millas. Como no, y bueno, ahí estaba Vinén, ahí estuvo Arocha, que ahora está ahí, jugó Grandes Ligas también. Es que hubo muchos pitchers en los años. En la época mía fue una época dorada del béisbol en Cuba, donde habíamos, inclusive, el entrenamiento íbamos 90 peloteros, y de los 90 a 30 eran pitchers, y del 1 hasta las 30 no había mucha diferencia.
Sí. Había una cantidad de lanzadores buenos en Cuba que había para escoger. Sí. Allá se hacían dos equipos, el equipo nacional y el equipo B, y los dos tenían tremendos resultados. Cada vez que salíamos a jugar aquí en México con los peloteros profesionales. Fíjate qué interesante, hay un criterio ahí por parte de muchísimos cubanos que, bueno, cuando a raíz de que viene la debacle, de, por llamarle de alguna manera, el béisbol cubano, y de, bueno, de lo que todo el mundo sabe del éxodo de los peloteros, los contratos en Japón, etcétera, etcétera. Se dice que, bueno, que Cuba ya no gana porque no juega con peloteros, antes jugaba con peloteros universitarios y no con peloteros profesionales. Ahora bien, pero lo que yo me baso es, entonces, ¿por qué Cuba ganaba los mundiales juveniles? No, pero es que eso no es cierto. Nosotros salíamos aquí a jugar, jugábamos contra los Diablos, los Tigres, contra Veracruz, con todos los equipos profesionales, eso. E inclusive dividíamos el equipo en dos partes. Hacíamos una parte se iba para el norte y la otra se iba para el sur, el oeste, y los dos teníamos tremendos resultados jugando con todos los equipos profesionales aquí. Lo hacíamos en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Que no, pero en además, aquella época no pudimos jugar nosotros Grandes Ligas, no podíamos claro, jugar como San Juan. Claro. Y la debacle del béisbol cubano viene porque el problema de la inmigración que ha habido de muchachos que están viniendo aquí a buscar futuro, a buscarse... Ya de adolescentes. Sí, ya muchachos inclusive de 18, 19 años ya están buscando aquí futuro ya. Que en esa época nosotros no podíamos hacerlo. No, y fíjate que Denis Martínez, el caso de Denis Martínez y muchos lanzadores, en el caso específico de los lanzadores que firmaban en aquella época, el medidor eran los equipos Cuba, le pichaban 3, 4, 5 innings bien a los equipos Cuba. Ya lo firmaron. Automáticamente al otro día estaban firmados. Ya lo firmaron. Yo recuerdo haber jugado con un equipo norteamericano que para mí me impresionó muchísimo, que tenía peloteros de tremendo. Además, peloteros que en Grandes Ligas después jugaron y fueron estrellas como Tino Martínez, Robin Ventura, Avo, Olson, Frank Carpenter, todos esos peloteros, el mismo primera base Tino Martínez. No, sí, ya lo mencioné, Maguire, que jugó sí. contra nosotros. Sí, está en un video contigo ahí. Que le está pidiendo el tenedor a Rogelio. Entonces nos enfrentamos a equipos muy buenos. Ya hoy en día, bueno, desgraciadamente el béisbol nuestro ha decaído. Pero fíjate, Juan, fíjate qué interesante, perdóname que te interrumpa. Ha decaído entre comillas, porque yo pienso que ha decaído como espectáculo dentro de la serie nacional del país. Pero fíjate, yo creo que es un medidor tremendo saber el hecho de que este año, desde Liga Rookie hasta Grandes Ligas, hay firmado en el sistema de Grandes Ligas 136 cubanos. Es por eso que la liga nuestra ha mermado muchísimo. Por eso te digo, como espectáculo dentro, pero sigue siendo una cantera. El pelotero cubano, como además la escuela cubana de béisbol, es muy buena. Indiscutiblemente que la escuela nuestra es muy buena. Los instructores están muy capacitados, además muy capaces. Y el pelotero cubano tiene material. Mira lo que están haciendo muchachos aquí, los Gurrieles, Tito Abreu, el mismo Mucada ese, segunda base, Puy. Todos esos muchachos están teniendo tremendo éxito en Grandes Ligas. Y salieron de los otros días de la Serie Nacional aquí, porque Julieski vino de la Serie Nacional para acá. Claro. Y todos esos muchachos están viniendo de la Serie Nacional a jugar Grandes Ligas y dan tremendo show ahí. Manito, hace 3 o 4 años Cuba tenía 5 opciones jugando regular. Regular en Grandes Ligas. En diferentes equipos de Grandes Ligas. Así mismo es. Así mismo es. Y como eso y mucho más. Lo que pasa es que hay muchos muchachos eso. Entonces, Juanito, a ver, resumiendo, de los pitchers que te tocaron trabajarle, para ti, tu criterio, que es un criterio muy autorizado, ¿cuál fue el pitcher más inteligente? Bueno, si se trata de pitcher inteligente en Cuba, hay que mencionar unos cuantos. El mismo caso que te dije del Duque Hernández, pitcher muy inteligente. René Arocha, el mismo Cli de Roja que ahora está de pitcher coach de los Piratas. Pitchers que fueron muy inteligentes en el béisbol cubano, Marcarrero. ¿Y para qué te voy a mencionar cuántos hay? Julio Romero. Porque Vinen era inteligente, pero Vinen tenía más fuerza que inteligente. Vinen era
Vine era un Todo caballo. coraje. Sí, vine ahí era el caballo Troya de arriba. Cada vez que se iba a discutir la medalla de oro, ese era en Cuba. En Cuba. El equipo de Y en Cuba. el mundo, porque de Vine fácilmente hubiera jugado a Grandes Ligas. Que fácil. Y Braulio Vine era un caballo. Era un caballo. Cada vez que íbamos por la medalla de oro, él decía, háganme una nada más. Servio me decía eso en Cancún. Sí, él nada más decía, háganme una. Que con una yo le gano a gente. Sí, así mismo es el Y mismo. una vez se fajó con un japonés allá en Japón ahí, el 9, y le decía al equipo, si ustedes no me hacen, ellos tampoco me van a hacer, así que mire, que vamos a estar jugando aquí hasta mañana. Vine era un caballo. Pero bueno, que hubieron muchos pitchers inteligentes en Cuba. ¿Y qué opinión tienes de quien fuera tu compañero de equipo todo el tiempo que jugaste béisbol, Luis Giraldo Casanova? Oh, un monstruo, lo hacía todo perfecto. Yo digo, Juanito, que es el único ser humano que yo conozco que tenía la capacidad de jugar béisbol incluso sin entrenar. Era un monstruo. Casanova fue un monstruo. Yo jugué con muchos peloteros muy buenos en Cuba y en el extranjero. Me enfrenté a muchos atletas de mucha calidad y en Cuba sería inmensa la lista, como Muñoz, Pedro José, una Piquín de Pacheco, Linares. Bueno, porque Linares jugaba con el equipo mío. Pero como Casanova, te digo que he visto poco pelotero, muy poco. Muy inteligente. Casanova lo hacía todo perfecto. Yo nunca vi a Casanova en el right field tirar una base que no hubiera posibilidad de agua. Ese tiro innecesario, los de los jardines, como he visto yo en Grandes Ligas, eso está en Grandes Ligas y además son muy pocos los jardineros en las Grandes Ligas que meten agua con Casanova, ni Víctor Mesa, ni Ulacia, ni nadie de esa gente cogí de frente al right field lo podían doblar. Ninguno lo respetaban, enseguida le metían ahí el stop. Tercera base. Y el pensamiento táctico, por lo que me dice. Muy bueno, te digo, yo nunca lo vi tirar una base innecesario. Además, los tiros a las bases lo hacían preciso. Y me pagan, ahí más o menos, para que le fuera cómodo al jugador defensivo. Para mí, un monstruo. Un monstruo de los monstruos. Bueno, pues. Guillermo Martínez, el administrador de la página Esquina Caliente del Béisbol Cubano. Un saludo, un abrazo. Te enviamos un saludo, hermano. Y bueno, espero que hayan quedado complacidos ahí las personas que me preguntaron. Hablamos bastante ahí al respecto de Juanito y sus criterios acerca del béisbol. Con Juanito se puede estar conversando de béisbol y de aquella época dorada del béisbol en Cuba, no menos de 24 horas. Pero bueno, pienso que hayan quedado complacidos. Y Guille, te envío un abrazo y estamos ahí en contacto eterno, mi hermano. www.visiondeldeporte.com